Para mí es un gusto presentar a Gisela Bejarano. Gisela es candidata a doctorado en Ciencias de la Computación en Binghamton University, en Nueva York. Su área de investigación es el aprendizaje de máquinas para datos en secuencias en ciudades inteligentes. Ella es ingeniera informática, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cofundadora del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial IAPUC. Hoy día Gisela nos presentará sus ideas de por qué necesitamos una estrategia en inteligencia artificial. Adelante, Gisela. Hola Luis, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí en Texuyo. Bueno, ya me presentaste, soy candidata a doctorado de Ciencias de la Computación en Binghamton University en Estados Unidos. Llegué a esta universidad gracias a una beca Fulbright para la maestría y hoy quiero hablarles un poquito de los números, evidencias e ideas para saber por qué necesitamos una estrategia de inteligencia artificial. Bueno, básicamente el potencial que promete la IA hace que ya se estén estimando grandes inversiones en esta tecnología y también que hay algunas evidencias o algunas estimaciones de que va a generar un gran impacto en el crecimiento o en los indicadores económicos de las instituciones, países que la adopten. Sin embargo, también hay un aspecto negativo que es el que parece que 87% de proyectos en Machine Learning, aprendizaje automático, fallan. Y bueno, a pesar de que nosotros estamos adoptando más y más esta teoría de abrazar el fallo, tampoco podemos permitirnos fallar en 87%, ¿no? Y tal vez podemos minimizar eso de alguna forma. ¿Por qué fallan estas iniciativas en Machine Learning? Bueno, la mayor parte de razones, bueno, estas son tres razones por las que pasan esas cosas. La falta de entendimiento de mandos intermedios de estas capacidades computacionales, algorítmicas, y que se puedan integrar con el modelo del negocio. Otra falla común es que se tercerice totalmente estas iniciativas. Incluso el core del modelo de negocio podría estar ahorita en cajas negras, que no es lo más ideal, porque precisamente es lo que puede hacer competitiva una empresa o una institución. Por otro lado, diseñar una estrategia de IA separada de la estrategia general del negocio es también un posible error. Debería servir más como soporte, es lo que dicen algunos estudios, aunque ahí yo difiero un poquito. Creo que no solamente como soporte, en especial en las compañías o en las empresas de base tecnológica, esto no puede ser solo un soporte, esto ya es un complemento, o sea, las decisiones se tienen que tomar en base a las dos cosas, ¿no? Al negocio, al business model y al acompañamiento de la tecnología, de la IA, por ejemplo. Entonces, bueno, observo que llamamos inteligencia artificial a muchas cosas y un poquito para disagregar los tipos de IA que tenemos a la mano, quiero comentar acerca de tres casos. Por un lado tenemos la analítica predictiva, que trabaja principalmente con datos estructurados y que nos va a permitir, por ejemplo, responder preguntas como cuántos pasajeros vamos a tener en el metro la siguiente hora o predecir la fuga del cliente de una empresa en el siguiente mes o la siguiente semana. Por otro lado, tenemos el tipo de IA que trata de imitar el comportamiento humano. Y este tipo trabaja más con datos no estructurados, con imágenes, texto, voz. Este tipo de IA nos va a permitir, por ejemplo, hacer reconocimiento de invasiones, ¿no? Con drones que capturan imágenes de la ciudad o del campo, en otras aplicaciones. En el área del entretenimiento también se va viendo cómo ayudan a generar letras de canciones o melodías, o incluso los filtros que usamos en nuestras fotos, ¿no? Cuando nos hacemos más viejitos o más jóvenes, o nuestras fotos les podemos poner un estilo, el estilo de algún pintor famoso, ¿no? Todas esas cosas están relacionadas con la IA. Y por último, y no menos importante, y lo que yo creo que podría aportar una ventaja competitiva en algunas empresas, es la IA usada en la planificación y la optimización. Por ejemplo, en el diseño de horarios de personal de enfermería o personal de bomberos, médicos o de fast food.
¿no? En aquellos casos donde tenemos que lidiar con muchas variables y optimizar también algunas otras. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la ubicación de centros de logística, ¿no? En base a la demanda, accesibilidad y otras variables, minimizando las distancias que tienen que recorrer los usuarios, tal vez. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos estos tipos de guía un poco aclarados, ¿cómo empezamos, no? Lo que sugieren los expertos, y coincido, es que empecemos con algo pequeño pero seguro. Es decir, algo que nos permita tener el éxito en un proyecto y que transmita a los demás colaboradores esa sensación de que sí se puede lograr algo, algún proyecto de IA que tenga un retorno y que por ahí también sirva de evangelizador de la IA. Por otro lado, tenemos que analizar los datos, los modelos que tal vez vamos a utilizar en nuestro negocio, sobre todo para diseñar la infraestructura que queremos, ¿no? Y por último, y no menos importante, el talento y el desarrollo de capacidades. Entonces, pequeño pero seguro, que no significa que la meta más adelante sea grande, ¿no? Tenemos dos ejemplos aquí. Uno, un ejemplo que iniciamos en RIMAC el año pasado cuando estuve ahí haciendo una pasantía consultoría. Teníamos muchos mensajes, o bueno, no estoy segura de la cantidad, pero teníamos mensajes que no se entendían, ¿no? Que el chatbot no entendía. Entonces, utilizamos una tarea de IA, podríamos decirle reagrupación de categorías o de mensajes, y utilizamos topic modeling para poder agrupar los mensajes en diferentes temas. ¿Y qué podíamos hacer con esto? Podíamos reconocer tal vez los nuevos temas que habían que introducir al chatbot para que el chatbot pueda empezar a responder esos temas, ¿no? Tal vez un nuevo producto o nuevos casos de formas de pago que no funcionaron, etcétera, ¿no? Y algo parecido también ocurre, y ya lo he visto también en un par de instituciones, es que tal vez un asesor en un call center tiene que recibir reclamos y si las categorías que tiene para escoger, para clasificar la llamada, son demasiadas, tal vez se esté agrupando en otros muchas llamadas. Y esto no es muy informativo, ¿no? No es muy... no aporta mucho valor el tener una cantidad muy grande de otros, como el tipo de reclamo, ¿no? El tipo de la categoría de reclamo. Entonces también se podría aplicar una especie de topic modeling para reagrupar las categorías y tratar de que sean las más significativas, las más importantes para el asesor o para los clientes, lo que está pasando en la empresa. Otra aplicación, por ejemplo, donde ya tenemos datos, puede ser la asignación de rutas de delivery. Si esta tarea la podemos llamar scheduling y podemos usar técnicas como algoritmos genéticos, donde tenemos que optimizar varias variables, por ejemplo, distancia, tiempos, pesos. Tenemos un número reducido de repartidores, un número de pedidos, queremos hacer una asignación, una planificación cada media hora o cada 5 minutos, ¿no? Eso va a depender. Bueno, los datos, modelos e infraestructura. Primero yo sugeriría que empecemos a sacarle el jugo a los datos que ya tenemos, ¿no? Creo que todas las instituciones tienen una especie de, o en el sector privado, tienen una especie de información de clientes, ventas, productos, compras, proveedores, y que nos permiten hacernos preguntas tal vez en las que no hemos pensado antes, ¿no? O tal vez sí ya se han pensado. Por ejemplo, ¿qué clientes fueron rechazados hoy y qué clientes fueron rechazados hace algunos meses y hoy son buenos pagadores en otros bancos? O sea, ¿qué tan beneficioso sería responder esa pregunta? ¿Nos aportaría algo? ¿O qué productos son más demandados en qué temporadas? O si hay alguna correlación entre mis ventas y mis proveedores, ¿no? Para saber qué proveedor me está conviniendo más contratar. Pero bueno, el hecho de que le saquemos el jugo a los datos que ya tenemos no implica que vayamos por más datos, que tal vez es en este momento difícil de conseguir, pero tenemos que estar en mente de que los vamos a conseguir si es que necesitamos que aporten en nuestra estrategia general. Por ejemplo, empezar a transcribir las llamadas, porque tal vez queremos clasificar el sentimiento, ya sea de la voz o del texto, de esa transcripción de llamadas, para saber de qué están hablando los clientes, qué están diciendo, cómo se están manifestando.
o si hay más emprendimientos o empresas que tienen que ver con el monitoreo de campos, de cultivo, de la ciudad, también, ¿no? Empezar a recolectar esos datos. Con respecto a los modelos, sabemos que menos es más. Por ejemplo, un modelo simple que haga el trabajo puede ser la mejor opción a tener que pasar más tiempo construyendo o adaptando un modelo más complejo. Eso generalmente pasa en la analítica. Pero también puede ser que en algún momento necesitemos modelos más complejos. Entonces yo sugeriría ir ya haciendo alianzas con universidades para que tal vez sean los estudiantes de esas universidades los que vayan explorando modelos y soluciones a estos problemas que se nos van a presentar. Algunos papers que se publican en conferencias en estos temas dejan suelto su código en plataformas como GitHub. Entonces ya se podrían estar también adaptando y buscando y leyendo, entendiendo esos códigos para sacarles provecho. Por otro lado, como comentaba Omar, si no hay datos, también ya esta área, los investigadores en esta área están trabajando en modelos no supervisados. En verdad, el topic modeling es una especie de no supervisado. One-shot learning, para aprender de pocas instancias, que necesitan pocos datos. Y el transfer learning, que también lo mencionaba Omar, que se entrena el modelo en una tarea y luego se utiliza para otra tarea. En el tema de infraestructura, generalmente en la analítica predictiva se utilizan servicios de cloud, porque los entrenamientos no son tan costosos, ¿no? 5 horas tal vez, y necesitamos garantizar la disponibilidad. Pero yo creo que es fundamental que ya nos empecemos a preguntar, para los datos no estructurados, si debemos comprar servidores o no. Porque los entrenamientos en este tipo de datos demoran más, casi días a veces, utilizan GPU. Y bueno, yo saqué unos cálculos ahí y más o menos me parece que en 5 meses se recupera la inversión en un servidor, pero definitivamente hay otros costos que se tienen que tomar en cuenta. Yo no soy un especialista en esto, pero creo que se debería hacer la pregunta, ¿no? De nuevo, alianzas con universidades, ¿por qué no? Talento y desarrollo de capacidades. De las comunidades a las que yo pertenezco de IA, de ciencia de datos, siento que hay un creciente interés por la investigación. A decir verdad, en REPU, que es un programa que permite a estudiantes de pregrado hacer investigación con mentores del extranjero, este año abrimos una nueva rama, la de Computer Science, y hubo 120 postulantes, 120 estudiantes de pregrado que querían hacer investigación. Por temas de capacidad, básicamente, hemos escogido menos de 10, pero ha habido un potencial tremendo ahí, que hemos, o sea, tristemente teniendo que dejar personas ahí. Veo que hay más interés en estudios de diplomados, de posgrados, y ciertamente estas comunidades buscan, o sea, encuentran bastante retador resolver problemas complejos. Entonces, habría que ahí tener un punto intermedio con las empresas a las que tal vez les basta un modelo más simple para poder dejar también que los colaboradores investiguen un poco y se metan de lleno en estos retos, ¿no? Entonces, ahí yo sugiero un punto intermedio. Algo que me sorprendió bastante al preparar esta presentación es que esta es la diferencia entre el ranking de carreras más demandadas en Europa, en Estados Unidos y en Perú, ¿no? En Estados Unidos y en Europa todas tienen que ver con ciencia de datos e ingeniería. Bueno, también hay otras carreras que ahorita la IA no puede y es muy difícil que reemplace, como el cuidado humano, la asistencia médica. Pero en Perú la carrera más demandada es administración de empresas, ¿no? Entonces, tal vez tenemos que ahí reformular un poco qué es lo que estamos necesitando realmente para poder darle ese empuje que necesitamos al país. Y si tienen algún contacto con universidades o son partes de algún comité de análisis de carreras o demanda de carreras, deberíamos ya empezar a mencionar las ciencias de la computación, ¿no? que son tan necesarias y tal vez para que al menos universidades privadas tal vez se animen por desarrollar y potenciar más estas carreras. No sé si se pueda así tan rápido en el sector público, pero espero.
Y nada, estas son las referencias. Espero que les haya interesado mucho la presentación y les haya servido. Ok, muchísimas gracias, Gisela. Gracias por tu presentación y toda esta visión de cómo podemos, cómo es tan necesario aplicar la inteligencia artificial y cómo las organizaciones tienen que estar preparadas para ello, ¿no? Y tener una estrategia para poder sacarle el máximo provecho. Muchas gracias.